Vamos a empezar con el directo y vamos a conectar con Patricia Fernández. Bueno, y nos vais diciendo si se oye todo, si se escucha bien. Hola. Hola Ay, Patricia, ¿qué tal? no me lo esperaba. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver si nos van diciendo desde el chat si se oye todo bien para poder Vale, empezar. ¿Nos vale. escucháis? Bueno, parece que están saludando, quiere decir yo creo que sí. Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, Vale. buenas tardes. Soy Vanessa, soy psicóloga y colaboro con la Concejalía de Igualdad impartiendo cursos y talleres. Y hoy se inicia una sección de ponencias en directo. Con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se ha programado desde el CABI de la Concejalía de Igualdad de Cartagena una serie de ponencias para abordar la violencia en el ciclo vital de la mujer. Para ello, contamos con mujeres expertas en cada una de estas etapas vitales. Hoy contamos con la participación de Patricia Fernández Montero. Ella es escritora, conferenciante, estudiante de periodismo y activista de los derechos humanos de la infancia. En 2017 fundó la asociación Avanza sin Miedo. Su primer libro se titula Ya no tengo miedo. Hoy nos va a hablar de la violencia en la primera etapa de ese ciclo, la infancia, bajo el título Hijas e hijos, víctimas silenciadas de la violencia de género. Buenas tardes, Patricia. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Hola. ¿A qué te refieres con esto de víctimas silenciadas? Pues las víctimas silenciadas al final yo creo que pone el prisma y pone el enfoque sobre lo que es la principal problemática social que tenemos en estos momentos, ¿no? Hay una víctima en el momento en el que se produce la agresión. La agresión en este caso son violencias machistas ejercidas por los padres, por los progenitores. Sin embargo, en el momento en el que salta a la sociedad y se le da un contexto social y podemos hablar como, lo primero, muchísimas gracias por ofrecerme este espacio de ello, pues en la categoría de víctima digamos que tiene derecho y puede acceder a otros, ¿cómo te diría yo? No niveles, ¿no? Pero sí a otros servicios que de otra manera no tendría. Entonces, víctimas silenciadas es una manera muy sencilla, yo creo, muy sintética de explicar lo que han sido estos niños, estas niñas y lo que siguen siendo, ¿no? Por un lado víctimas y por otro lado el silencio de lo que es el yugo social de una sociedad que de alguna manera o no está concienciada o no ha sabido mirar donde tenía que mirar. Uh-huh. ¿Y esta conferencia dónde quieres tú poner el foco? Pues el foco, yo siempre, Vanessa, trato de ponerlo en la infancia. Además, bueno, lo hablaremos más adelante, ¿no? Utilizo mi historia, pero a la vez que la utilizo intento desligarme de ella y marcar esa distancia en decir, bueno, yo lo viví porque lo viví, sé de lo que hablo, pero al final mi papel y mi compromiso social ahora mismo es tratar de que eso que yo viví no siga ocurriendo, de que los niños y niñas que lo están viviendo ahora, o sea, el foco es la actualidad, el jueves 29 de noviembre de 2020, todos los niños y niñas que están sufriendo maltrato en sus casas, más el añadido, la complicación que supone la pandemia. Uh-huh. Vale, ¿y cuál es la actualidad de ahora? Que tú dices, quiero ponerlo en el 29 de octubre. ¿Cuál Sí, es la actualidad de ahora? la actualidad, la actualidad es muy compleja, se puede mirar desde distintas aristas, perspectivas. Yo desde mi punto de vista, que es el punto de vista bueno, del activismo, del periodismo, etcétera, lo que te puedo decir es que la lectura es muy difícil, ¿no? Al final nos enfrentamos al problema. La radiografía social que tenemos en estos momentos es que la sociedad tiene un problema que es la violencia de género en el marco familiar cuando esto afecta a los niños y a las niñas menores por parte de su padre, para que la gente se contextualice, estamos hablando del maltrato cuando lo ejerce el padre. El problema que tenemos es la intervención judicial, la no intervención efectiva que garantice que esos niños y esas niñas sean protegidos. Si ya las complicaciones cuando se trata de una madre son diversas, cuando viene a la infancia, y lo hablaremos a lo largo de estos 45 minutos, son mayor, porque estos niños y niñas no están siendo protegidos por el hecho de que tienen 6, 7, a veces un año, son bebés o 15 y todavía no pueden denunciar lo que están viviendo. ¿A ti cómo te hubiera gustado esto de sentirte protegida? ¿Qué hubiera sido para ti esto? Es que
Mira, vivimos en un estado que se define como un estado de derecho y un estado de bienestar, donde las personas tienen una serie de herramientas a las que pueden acceder cuando tienen un problema. Entonces, la solución rápida es decir, un niño y una niña en cuya casa hay un padre en el que está ejerciendo el maltrato, ya sea físico, psíquico o a través de violencias sexuales, lo normal es que haya una intervención previa denuncia de la madre, ¿no? Del Estado. Es decir, ese niño se separa de esa persona que le está ejerciendo el daño y se le dan las garantías necesarias para vivir. En mi caso, pues como el caso de todos los niños, ya te digo, en mi caso pasó hace 15 años, hay niños y niñas con las que yo hablo que lo están viviendo hoy en día y las garantías y las necesidades que necesitan son, primero, la atención psicológica, fundamental para reparar todo ese daño, eh, cortar la relación, poniendo en un paréntesis reparar la relación, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado cuando, yo creo, cuando se habla de reparar una relación en la que ha habido un maltrato, yo creo que hay que dejar a los niños y niñas que ya no sean niños y niñas, que sean adultos los que decidan cuando crezcan y sobre todo y fundamental bajo el paraguas de la infancia, ¿no? De proteger a la infancia, es decir, esos niños y niñas están en sus primeros años de vida. Es que no nos podemos olvidar que son, yo creo que te lo comentaba cuando hablamos, no sé si te lo llegué a comentar, pero a mí me pasaba una cosa muy paradigmática y es que yo soy la mayor de todos los primos. Y yo cuando veo ahora a mis primas y a mis primos, que tienen la edad que yo tenía cuando yo lo viví, les miro y pienso, jo, es que sois unos bebés. Y sois unos bebés en el sentido literal. Uno no deja de ser bebé cuando cumple un año o dos. Uno es un bebé hasta que se despega de la teta de mamá y eso puede pasar muchos años, cuando tienes Sí. 6, 7, 10. Y, y claro, haberles garantizado ver que ellos disfrutan, pues te da ese alivio, pero por otro lado piensas, es que hay otros niños y niñas, y ya no solo en el marco de la violencia de género, sino en otros muchos ámbitos, y podríamos aquí hablar de muchas otras problemáticas que no tienen ese acceso a esa, pues a lo que es un derecho básico fundamental de la Convención del Niño, ¿no? A una infancia segura, sana, feliz y sobre todo donde se le asegure que va a tener las necesidades básicas. Sí, tú me hablabas también cuando hablamos de la atención psicológica, ¿no? ¿Qué atención Sí. psicológica recibiste y qué te gustaría poner hoy aquí el acento? Vale. No sé si me está subiendo la cámara porque no tengo muy claro cómo está esto. La atención psicológica es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque hay que plantear el escenario desde el que se parte. Es decir, si el escenario desde el que se parte, por situar a quien nos esté viendo, es un escenario en el cual el niño o la niña ya está en su casa con su madre, la relación con su padre, o el progenitor quien ejerciera la violencia, la pareja de su madre, me da igual, se ha cortado, trabajas en la reparación del niño o de la niña. Es decir, darle herramientas porque es un trauma, lo que vives es un trauma, es decir, son violencias en la infancia. Mm. Ahí se habla de una reparación. ¿Qué ocurre? Que la realidad es mucho más compleja. La realidad es más compleja porque cuando se produce una separación por violencias machistas en el ámbito familiar, la separación es muy compleja. Yo, por ejemplo, mi caso son 10 años, pero los casos naturales y normales que seguimos tratando y que yo sigo viendo también están así de dilatados, ¿no? Entonces, durante ese tiempo no se garantiza que se corte la relación entre el progenitor o entre la persona que ejercía la violencia y el niño. ¿Qué ocurre? Que esa violencia que se ejercía previa separación se sigue ejerciendo, pues en un régimen de visitas, que lo hablaremos creo más adelante, en un punto de encuentro, etcétera. Entonces, la atención psicológica, que es a lo que voy, por lo que he contextualizado en ese momento, para el que nos esté viendo, yo lo ilustro, siempre utilizo el mismo caso en las conferencias y es el siguiente. Mira, si tú tienes un accidente de tráfico este viernes, tú no sabes que vas a tener un accidente de tráfico este viernes. Hoy es jueves, ¿no? Mañana muchos niños irán de fin de semana con sus progenitores. Entonces, tú irás al psicólogo porque eso te habrá creado un trauma, el que sea, y trabajarás sobre el trauma que te provocó el viernes pasado, hace una semana, hace dos, un año, hasta el día que lo superes. Un niño que está obligado a tener un régimen de visitas con un padre que le ha maltratado, con un progenitor que le ha maltratado, no está curando, no está reparando su salud mental y emocional de el fin de semana o las vivencias pasadas. Está reparando lo que pasó este fin de semana y preparándose porque el fin de semana que viene se vuelve a ir. Y eso pasa en España a 29 de octubre y mañana es día 30 y mañana muchos niños y niñas se tendrán que ir en un régimen de visitas.
Entonces, la atención psicológica es también la falta de preparación. Yo te he hablado desde el punto de vista de los niños y niñas, pero hay mucha falta de preparación, ahora cada vez más, porque hay concienciación. Por eso poner el énfasis en las víctimas invisibles, porque una vez se les da voz, los psicólogos empiezan a preparar. Antes, mira, yo me acuerdo que te trataban pues no mal, pero sin la formación. Entonces, si tú vas al médico porque te duele la rodilla y te trata, yo qué sé, pues, el oftalmólogo, pues Ya, a mí vayámonos. Aquí podemos claro. estar todo el día. O sea, Me enrollo. no te sentías acogida, ¿no? Es como, necesito... No, o sea, yo no sentía ese acogimiento y de hecho ya estoy en la asociación y sigo viendo que, y por eso es por lo que peleamos, que esta falta de formación se sigue dando. Y si ya no queremos entrar en temas más académicos o más profesionales de decir hay una falta de formación, es que hay una falta de humanidad. Es que mira, yo tuve psicólogos durante 10 años, ¿vale? Y a mí, y siempre hablo de esta persona, de la última que tuve, de Miriam, y digo, es la cosa que me dijo y lo que yo he tratado de aplicar sin ser psicóloga a la hora de tratar con niños y niñas es tener humanidad, porque me dijo, y es verdad que es un concepto muy manido y lo estamos viendo todos los días, y es, yo te creo. Es que yo tenía 16 años y nunca me habían creído. Entonces, solo el hecho de dar esa confianza y abres un abanico de posibilidades inmenso. O sea, que el yo te creo, ¿no? Es como, como primordial, ¿no? El que la persona esté totalmente empática a ti, lógicamente. Justo, hay una que se habla de la criminalización a las víctimas, ¿no? En los procesos de violencia de género son tan complejos porque la víctima tiene que estar constantemente demostrando que lo que cuenta es verdad. Entonces, claro, el maltrato psicológico, la violencia psicológica es muy compleja de demostrar y si no hay una perspectiva de género en los juzgados que lo tratan en el equipo psicosocial, lo único que haces es mancillar más a la persona que lo ha sufrido. Es muy De complejo, hecho, es un tema de hecho, complejo. tú me decías que hasta le quitaron la custodia a tu madre, ¿no? Sí, sí, sí. Los cambios de custodia son un tema muy peleado y que peleamos mucho. ¿Por qué? Por las implicaciones que tiene. Los cambios de custodia no son inocentes. Hablamos ya del SAP, imagino, ¿no? A este punto. No sé Sí. cómo vamos, no tengo reloj. A mí me quitaron, bueno, a mí no me quitaron la custodia, perdón, a mi madre le quitaron la custodia por la misma razón por la que se le quitan y por la que se explican estos casos, ¿no? Te aplican el SAP. Entonces, ¿qué es el SAP? Es el síndrome de alienación parental. Es un falso síndrome. De hecho, lo hablábamos el otro día. La ministra ha salido y ya ha dado las primeras pinceladas yo esto lo llevo peleando 5 años porque lo viví durante 10, ¿no? De luchar y de dar un primer paso en España, en las instituciones españolas contra esto. ¿Qué dice el SAP? Es un falso síndrome que se inventa en Estados Unidos, año 80, 85, no recuerdo muy bien, y lo inventa Richard Garner. Es un señor que con lo que es que el fundamento que dice es que uno de los progenitores alinea en contra a los hijos e hijas en contra del otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es un síndrome inocente, que no existe, perdón, pero no es un planteamiento inocente, es un planteamiento misógeno. En los propios escritos que él redactó establecía que era la madre la que manipula. ¿Qué consiguen lavar con estos? Pues consiguen lavar casos de abuso sexual en Estados Unidos, es decir, cuando tú llegabas, te pongo mi ejemplo, ¿vale? Cuando tú llegabas y contabas lo que has vivido en tu casa, se da por hecho que miente, que el niño o la niña que lo está contando está mintiendo, O ¿vale? sea, que Entonces, volvemos otra vez al no te creo en vez de yo te eso no creo, te ¿no? creo, pero es que es la propia institución judicial, es el perito, el psicosocial. Entonces, un no te creo de tu vecina, pues duele porque no llama a la policía. Un no te creo del juez es vuelves con quien te ha maltratado. Entonces, se aplica el síndrome de alineación parental, se retira la custodia a la madre. Esto pasa así. Sentencias públicas de hace 2 años donde se lee el síndrome de alineación parental, no explícitamente porque la semántica es otro tema, ¿no? Tú puedes decir que no estás aplicando el síndrome, pues puedes llamarlo de otra manera y al mínimo que estés formado lo ves. Y retiras la custodia para lavar la imagen del padre, del progenitor que está ejerciendo el abuso en el niño. Pero en realidad lo que estás haciendo es blanquear la violencia psicológica, física, sexual, la que sea. Y viene la terapia de la amenaza, que ya es el culmen. O sea, es amenazar al niño o a la niña hasta que ceda a los deseos
que se le establezcan, que suelen ser restablecer la relación con el padre, que me recalco, no es un padre es amor, es cuidado, y yo por eso siempre establezco esta distancia, un padre te quiere, un padre te cuida, un padre, joder, creces con un padre. Un progenitor que maltrata es todo lo contrario, la antítesis, es la antítesis de un padre y de una madre. Bueno, y te impulsa a escribir un libro, ¿no? Que se llama Ya no tengo miedo. Sí, sí, sí. Toda esta experiencia que nos estás diciendo, ¿no? El libro, ¿qué es lo que hace que tú quieras escribir ese libro, incluso con ese título de Ya no tengo miedo? A ver, el libro es complejo, ¿vale? Porque yo estuve 10 años dentro de un proceso judicial, entonces, como niña, y entonces tu mundo, tus cuatro paredes, se reducen a vivir el día a día. Esto que yo escucho a mucha gente decir hoy en día, yo vivo al día. Pues es que realmente es que vives al día, sobrevivir a lo que venga. Entonces, yo tenía 15 años y ahí pues se mezclaron un poco yo como persona y yo como la Patricia que había vivido esa etapa, ¿no? A mí me encantaba escribir y esto lo digo un poco más en distensión, ¿no? Pero tenía un tema sobre el que escribir al final, lo que necesita alguien para escribir es un tema. Y siempre me gusta marcar la distancia en que escribirlo para mí fue una terapia, pero cualquier persona que escriba, que pinte, cualquier cosa que hagas que nazca de ti, te sana a ti, pero publicarlo no. O sea, publicarlo a mí no te diría que me ha traído más penas que alegrías, pero al final fue dar lo que yo había vivido con el objetivo de que ayudara a alguien, de que tuviera un valor social y desligarme de él en el sentido de decir, esto yo ya lo pasé, esto yo de hecho lo escribí con 15, con 17 lo publiqué y con 16 acabé los regímenes de visitas, o sea, no hubo una transición de sanamiento para mí de decir desconecto. Entonces, pues fue una manera también de ver Vanessa. eh, yo no sabía si lo que yo había vivido era la única persona que lo había vivido. Y a raíz de que lo publiqué y empecé a hablar con otros niños y niñas, más mamás, que estaban en ese proceso, pues me di cuenta de que había un melón que había que abrir, una lacra social de la que no se estaba hablando y ya solo por eso el hecho de hacer hoy una conferencia, yo creo que era impensable hace 5 años. Cuando yo publiqué el libro era como, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando, esto lleva pasando 20 años, pero no Sí. se ha querido hablar. Ujú. ¿Y qué te impulsa a montar la asociación? Pues lo que te contaba, precisamente en el momento en el que eh, esto fue en el 17, en el 17 yo todavía no había cumplido los 18 años. O sea, Eras muy joven, ¿no? Muy ya, pero joven. tenía una mochila Claro, claro. cargadita, venía yo ya cargadita. A veces de mi madre, hija, es que pareces un alma vieja. Digo, mamá, es que manda mucha Yo tralla. digo que a lo mejor ahora estás viviendo hasta tu infancia, ¿no? Es como me estoy permitiendo vivir la infancia que no pude o que no la viví como me hubiera gustado. Sí, bueno, siempre intento cuidar mucho esa parte de niña, esa Claro. mantener esa pureza, ya más que nada porque el mundo te empieza a rodar y no quiero perder esa parte mía, pero sí que es verdad que los niños y niñas pues me despiertan ese, no sé, esa lucecita en ti que es especial y bueno, hay una frase que a lo mejor no sé si la has dicho por eso, que es todos tenemos infancia, pero no todos somos niños y niñas, pero no todos tenemos infancia. Sí. Pero a mí siempre me gusta reconocer mis privilegios y mis privilegios fue la madre que tuve y los abuelos que tuve. Y soy consciente de que hay niños y niñas que no cuentan con ese colchón, que sus madres directamente no sobreviven y yo por eso, pese a lo que viví, me vi con un canto en los dientes. Es decir, unos abuelos que chapó, una madre que besó por donde pase y eso. Y bueno, respondiéndote a la pregunta de Avanza sin miedo, que me fui por los laureles, ya es que como me preguntes de mi madre o de mis abuelos, olvídate, porque ya te cuento hasta vamos. Y más que es que los tengo en un altar. Avanza sin miedo, lo que ocurrió fue todo un proceso muy natural a raíz del libro y de que yo vuelvo a nacer por tercera vez en mi vida, pues me empiezo a dar cuenta de que realmente hay un problema social y esto fue una reflexión conmigo y con mi madre, ¿no? Eh, hay un, me sale gap, hay como un, esto en español, ¿cómo se dice, por favor? Un agujero, es que agujero metafóricamente, Un vacío. social, un vacío social, no me salía gap.
hay un vacío social que no se está cubriendo. Hay unas víctimas que para ser víctimas necesitan ser reconocidas porque eso les va a dar acceso a unas herramientas a las que hasta entonces no tenían acceso. Entonces, ese vacío, esas víctimas, esos niños y niñas, están sufriendo violencia en sus casas, inclusive cuando la madre se separa, no son tomados en cuenta en el proceso judicial, es decir, más que sujetos de derecho, son tomados como objetos. Empezamos a reflexionar, yo empiezo a viajar mucho, sobre todo, empiezo a viajar a raíz de conferencias, de moverme, pues de ver cómo están en las distintas comunidades las cosas, de hablar con mucha gente, y hablándolo con mi madre, pues pensamos, hay que dar un paso, ¿no? Un paso que es complicado, que desgasta mucho, yo creo que a nivel personal, pero que hay que hacerlo. Y fundamos Avanza Sin Miedo, y Avanza Sin Miedo, el objetivo que tenía, pese a que empezase siendo un proyecto pequeño, que ahora no es la gran asociación, ¿no? Pero creo que va cumpliendo poco a poco, es, por un lado, visibilizar una situación, es fundamental, ya solo el hecho de que hay una asociación de menores que han sufrido esto, que no son una minoría, sino que piensa que por cada mujer que lo sufre muchas veces hay 2 o 3 niños, o un niño, o sea, que es que, pero están invisibilizados a ojos de la sociedad. De darles un foco, una visibilidad, ¿no? De desligarme yo un poco, de decir, ya no es Patricia, ahora es una entidad, y que si el día por lo que sea yo no estoy aquí o hay que seguir luchando, que no recaiga sobre mí. En el sentido de que pensaba y consideraba que tenía mucha más fuerza una entidad, ¿no? que una persona. Al final Sí, hay más respaldo, ¿no? Hay más sí, respaldo. sí, el yoísmo a mí ese no me gusta. Y luego, por otro lado, a nivel social es fundamental poner voz, que hacerlo en Instagram, en una plataforma donde, por ejemplo, hay muchísima juventud, creo que abre una puerta y abre una ventana y muchas posibilidades, pero hay que ser realistas. La legislación está ahí, las instituciones están ahí, y yo consideraba que en un futuro, cuando yo ya estuviera más asentada, yo tuviera mi carrera, es que contextualizo, yo tenía 19 años, pero quería hacer cosas ya que importasen o que ayudasen a cambiar, tenía más fuerza para mí, o se podía actuar mucho más contundente desde una asociación que desde una persona. Y sobre todo, pues al final es un lugar que no puede ser no físico, más no ahora en tiempos de COVID, pero sino institucional, también mental y emocional para los niños y niñas, de decir, es que hay un sitio donde nosotros estamos representados. Es que el reconocimiento de las personas, el estatus de víctima, no con notaciones negativas, sino a nivel ya jurídico, ¿no? De que te da herramientas a acceder a algo, es fundamental. Al final, si no hablas de un problema, si no hablas de una realidad, no existe. Y si no hablas de estos niños y niñas, no existen. O sea, que la asociación lo que pretendió es dar voz y realidad, ¿no? Sobre todo realidad a cómo estaba la situación, ¿no? Como Sí, tú cómo dices, estaba y se cómo. avanzaba muy poco a lo largo del tiempo, ¿no? Para ti era como poco avance en base a los años que va pasando. Justo, además, es que hay que ser realistas, ¿no? Y por eso, mira, yo cuando se salió el Pacto de Estado, cuando se hicieron las comisiones en el Congreso, yo me acuerdo que fui a esas comisiones cuando todavía no se había aprobado, unos meses antes, y, y el Pacto de Estado, perdón por la expresión, es cojonudo para que nos entendamos, pero un Pacto de Estado sin una dotación, sin un presupuesto económico, no sirve de nada, sin unas medidas concretas no sirve de nada. Y lo mismo ocurre con las leyes. La evidencia empírica más sencilla para ver que las leyes van avanzando, pero las leyes tienen que estar respaldadas de una conciencia social. Y la conciencia social, y esto le pesa mucho a los políticos, no se consigue en un gobierno, en una legislatura de 4 años. Se consigue invirtiendo a largo plazo, y a lo mejor lo que hace hoy Sánchez lo recoge en 20 años Pepito Grillo. ¿Qué ocurre? Que las leyes han ido avanzando, se han ido firmando muchos pactos, se han ido poniendo muchas banderitas, lo que se quiera, pero en la realidad las asociaciones que trabajamos en este tema seguimos teniendo el mismo volumen de trabajo. En la realidad se siguen retirando custodias, y en la realidad yo sigo la actualidad. Hace 2 días la ministra atisbó, dejó caer, pero no hay un real decreto, que el SAP debía dejarse de aplicar. Pero no hay una medida que diga el SAP no se puede aplicar. Se incurre en lo que se tenga que incurrir, yo no soy jurista. Que se asegure,
joder, Vanessa, que se asegure que se van a cumplir los derechos básicos fundamentales de estos niños y niñas. No se están garantizando. Y para terminar, porque no sé qué hora es, bueno, son 25. Bueno, bueno, bueno. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Pero parece que yo me enrollo como una persiana y más con este tema me pongo y como me meta ya a tope. Pero mira, es que esto hay que decirlo. Dilo, Cuando dilo. Aquí los- lo bueno sí de que- estos directos es que puedes decirlo y sobre todo esa parte de qué quiero, ¿no? Que quiero ya, que se refleje, que quiero que quede claro, sí, la reivindicación. ya, lo que pasa que esto, la primera vez que lo dije, me acuerdo que pensé para mis adentros, de la estás jugando, pero bueno, no, pues nada. Mira, esto es, en España tenemos más o menos al año reconocidos por el Ministerio, que luego ya se sabe que el tema de los datos es un mundo. No sé cuánto vamos hoy, pero el año pasado estábamos por 8 ni menores asesinados. Vale. Yo recientemente, a nivel académico, hice una investigación y no se refleja nunca ni en los medios, y lo que no sale en los medios no se mete en el imaginario de las personas, porque esto es así, es de esos menores asesinados en el marco de la violencia machista, qué porcentaje han sido asesinados previa intervención judicial. Es decir, básicamente, la mujer se separa, se inicia un proceso judicial, que estos procesos judiciales no viene ahora al caso explicarlos porque son muy complejos, ¿no? Pero bueno, la separación, para dónde va cada cosa, la terapia psicológica, y en ese proceso judicial en el que el progenitor es condenado por maltrato, se reconoce que hay una violencia, se le da acceso a los niños, a los hijos. ¿Qué ocurre? Que luego todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Sorpresa, asesinato de los menores. Asesinato de los menores, a mí me viene a la cabeza el caso de González Carreño, que además hoy se lo comentaba una amiga. El Estado de español fue condenado. Pese a ser condenado, rechazó la condena. ¿Por qué? Porque pese a las denuncias que se interpusieron por parte de la madre, no se le hicieron caso, la niña asesinada. Sorpresa, ninguna. Se tiene que hablar de los menores que son asesinados en el marco de la violencia machista cuando encima ha habido una intervención judicial, porque el Estado está fallando y el Estado falló esto fue en el 99, hace 20 años, pero el Estado sigue fallando y no se habla, y cuando la realidad se blanquea, no llega a las personas y dificulta mucho. Y claro, es complicado hablar de este tema, hay muchas presiones de todo tipo, eh, pero hay que hacerlo. Claro, pero la realidad hay que Pero son plasmarla. vidas, y aunque se fuera una sola vida. Es que es un complejo, es el completo de de un servicio institucional fallando. Entonces, claro, tú me decías, ¿qué querías de pequeña? Pues a lo mejor no irme cada fin de semana pensando que era el último, por ejemplo. Pero es que esto es mañana. Entonces yo siempre que doy una conferencia, que hay una charla, bueno, ahora en tiempos de pandemia, estas Más virtualidades, fácil. aprovecho los viernes porque parece que calan mucho a las personas. Es que esto cuando lo escuchamos nos da un escalofrío. Joder, pero de mí, o sea, yo siempre digo, de mí no pienses, pobrecita. Piensa que esto mañana es una realidad de muchísimos niños y niñas y que la pandemia ha hecho que muchas personas, muchas mujeres y niños y niñas hayan estado encerrados con personas que son violentas. Todavía Ya. nadie lo habla. No sé, o sea, todavía las asociaciones como Cuatro Gatos cuando es un problema, pero bueno, problemas sociales ya de violencia de género y es que hay tantos y no sé, no se lleva, hay un vacío. ¿Y a ti qué te gustaría como resaltar? Tu asociación sería como, a ver, yo qué necesito en estos momentos, qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Uf, me acuerdo cuando éramos pequeñas y nos decían, ¿qué quieres? Y decías, erradicar el hambre y conseguir la paz en el mundo. Pues mira, tengo mis deseos, pero soy realista y sé sé que si yo quiero, o sea, sé que los cambios por los que yo estoy trabajando, como mínimo los veré con canas. Entonces, sí, ahora tengo 22, pero soy consciente de que esto es muy lento. Quiero
deseo y sobre todo lo que intento desde mi círculo más cercano, que son mis primas y mis primos y mi hermano, hasta lo más lejano, que es llegar a una sala con 100 personas o 200 o niños, me acuerdo, en un colegio que eran unos cuantos, unos cuantos niños y no les conocía de nada, que cambien el paradigma de conciencia desde el que crecen. Es decir, em, necesitamos un cambio a nivel de conciencia del respeto y sobre todo de abandonar el yoísmo y mirar hacia los demás. Yo creo que eso es un problema muy generacional, muy que me toca a mí, ¿no? De mirarnos nuestro propio ombligo y olvidarnos lo que está pasando fuera. Y un problema más transversal a nivel generacional es la violencia machista. Una de las cosas que estamos observando y que yo lo hablo con compañeras del ámbito es que está habiendo un repunte de lo que son las violencias machistas en gente joven. Y no puedo caer en la banalidad y en la excusa fácil de decir es que la cultura, la música, los programas, las películas venden unos valores, pero es que esos valores que se transmiten a través de la cultura, que llegan a gente de 15, 14 años, están respaldados por una sociedad que los pide y que los consume. Entonces, principal, un cambio de paradigma, porque es que hay que ser realistas con las violencias, con los asesinatos y violencias que se producen ahora mismo en gente de 50, 40 años, no se aplican castigos punitivos, es decir, cárcel, retiradas de custodia, eso sirve a corto o medio plazo. Pero si quieres acabar con una problemática social a largo plazo, tú no puedes aplicar un castigo punitivo. Es que al que tiene 15 años le da igual, no ve las noticias. Ni piensa jamás que va a llegar a ejercer esa violencia, ni una niña piensa jamás que va a ser esa víctima. O sea, lo que se tiene que hacer es aplicar medidas a largo plazo que empiezan desde que son chiquititos y chiquititas y dar una educación en el respeto, en la igualdad y en la comunidad, ¿no? O sea, para mí son los valores que me enseñaron desde pequeña, ayudar a los demás y respetar a todo el mundo por igual. Y ojalá, pero ya te digo, yo esto lo veré con canas y yo por eso, pese a todo lo que haga, siempre diré que me siento más a gusto y más juzgada, sobre todo en una sala, en las conferencias cuando se podían hacer, que yo iba a institutos, universidades y coles, que cuando vas al final a gente más mayor, a trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siento que si de algo sirve todo lo que yo he hecho, es en esas personas que el día de mañana llevarán el mundo. Por eso es tan importante cuidar de estos niños y de estas niñas, porque son el día de mañana los abogados, yo qué sé, Claro. los médicos, los que se van a encargar de ver el mundo. Y si les das una mirada... Claro, la conciencia, ¿no? Para un futuro, ¿no? Tú dices, lo voy a ver con canas, quiere decir que tengo que mirar más al futuro y cómo hacer que este futuro cambie, ¿no? Y es la conciencia, como tú dices. Hablando de la infancia, ¿no? Dices, he ido a conferencias antes de todo esto, iba con los niños. Y cuando ibas en esa edad de la infancia, recibir esto, la información, vamos a centrarnos un poquito en ellos. En ellos. Te hablo en la de infancia, ¿no? Como estamos hablando de la etapa de la infancia y en esas conferencias, ¿qué preguntas, qué te impactaba, alguna anécdota? Pues mira, te voy a contar una así en petit comité, no, pero una que fue la más bonita para mí, que pasó hace, estoy pensando como si tuviera yo aquí 80 años, no fue hace tanto, pero hace 4 o 5 años, fue una de las primeras, yo estaba empezando y me invitaron a Murcia, a un pueblo, y juntaron en una sala, la verdad, yo ese día sí que sentí presión porque además pensaba, es que estos son los mayores jueces. Claro. Eran como 300 niños de 10, 11 y 12 años. Entonces, claro, yo tenía la doble presión, es decir, no puedes blanquear la realidad, vienes a hablar de lo que vienes a hablar, el colegio quiere que se hable de esto, pero no se lo puedes contar con la terminología con la que se lo cuentas a un adulto, más que nada porque no se va a enterar. Pasó una cosa muy bella, pero muy estremecedora. De hecho, bella me cuesta ampliarlo como adjetivo. Fue lo siguiente. Termino la charla y de repente se empiezan a levantar manos en un auditorio de verdad enorme. Y empiezan a contar que si esto le ha pasado a mi madre, que si esto lo he escuchado yo al vecino, que si un amigo me contó tal. De repente
mm, manos que empezaban a decir, ah, no, pero sí, esto a mí me pasa. Y es, o sea, una de las herramientas de darle a la infancia es enseñarles que esto no es normal. Y eso es uno de los peligros de la no intervención, que normalicen la violencia. Tú naces en una casa donde hay unos patrones y solo ves eso y piensas que es lo normal. Lo malo es cuando con 30 años sigues pensando que eso es lo normal. O sea, o ha habido un fallo a la hora de intervención psicológica o a X factores. ¿No? Entonces, claro, antes de que se fuera de madre, porque te digo, era una ciudad, pero bueno, que se conocían todos, yo creo, más en un colegio, hubo que pararlo. Pero yo me acuerdo que después de eso, hablé con la directora, que estaba también la alcaldesa, y dijimos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Al final son niños de 10 años y de repente te están diciendo que es un problema, o sea, de repente la radiografía social fue muy nítida y muy Muy clara, instantánea. ¿no? Sí, Muy sí, clara. fueron manos que se levantaron y además manos que lo contaban en un auditorio lleno. O sea, no sé qué clima se creó, pero es decir, si eso se puede conseguir en un espacio de tiempo, yo tenía muy poco, tenía una hora, yo ese día iba, bueno, me había santiguado de todo. Claro, porque los niños dicen, es que además, yo Sí, cuando sí. hicieron preguntas, digo, es que te dicen tanto si sí como si no. Y no, no eran preguntas, era compartir sus experiencias y dices, ¿hasta qué punto la infancia está desatendida? Que, o sea, si tú lo cuentas en un auditorio es que no lo has contado en ningún otro lado. Y es lo que hay que evitar, ¿no? Es Oye, que, espera, Patricia, que parece que te vas. A ver, no sé. A lo mejor izquierda. me voy, calla, porque no tengo la batería. Es que de verdad, Pues es es que me que, quedas sin o sea, batería. estás como pixelada. Y ahora, Ahora igual. pues no he tocado nada. Y nadie, digo, a ver si en mi casa me está. Igual, igual en la wifi. A ver. A ver Mira, si ahora. A ver. Parece que vuelves. si desconecto la wifi. Yo raro, porque yo me veo nítida. Sí, sí, sí. Parece que estaba queriendo. Ya, ahora. Ya A estoy. ver. Jo, Sí, pues yo ahora estoy. Espera. Es que no creo que sea por la batería. Tú dime, ahora me voy, porque es que la no, batería ahora me. no. Ahora estás perfecta. Vale, es que si no me va a tocar tenerlo en la mano, qué rollo. Es que llevo todo el día fuera. Ahora, como dices lo de levantar la mano, voy a dejar, voy a decir que quedan 5 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat, es momento. Hacen Y ahora o callen para siempre. a ver si alguien quiere preguntar algo, o a ver si se mueve. Si no, yo tengo palique. Pero bueno. Yo odio lo de las. Anda, ese es mi hermano el que acaba de hablar, ¿eh? Por listo, será por el wifi, dice. Pues ahí está mi hermano. Que le he dicho, conéctate. Sí, sí. Buah, estos momentos yo los odio, los de las preguntas, porque Lo yo de las cuando estoy preguntas. público me da una vergüenza. Yo hasta que no habla nadie, yo no levanto la mano para preguntar. Yo por eso digo, mira, me la Bueno, pregunto. pues ahora mismo no se mueve, así que parece ser que o lo has dejado todo muy claro, Bueno, pues eso está o bien. que eso también es buena señal, ¿no? Una señal. Todo bonito. Sí. Mm. Bueno, pues, mm, ¿cómo te gustaría acabar la ponencia? ¿Cómo te gustaría la conferencia? O bueno, esto no es ni conferencia, Esto, esto es esto digo. el online, Es que en verdad, porque este directo. en mi ¿Cómo te gustaría, interno, qué te gustaría recalcar? ¿Qué mensaje quieres que se quede? es que en mi foro interno nunca me imaginé un direct hablando sobre esto, la verdad. Nunca me imaginé una pandemia, también he de decirlo. Sí, yo tampoco. Eh, nadie, nadie. Ni las palabras estas nuevas, ¿no? Ya. Tan usadas ahora que... ¿Pero qué te Y gustaría para cierre, para acabar de... el broche, ¿no? Sí, el broche, el broche. Bueno, hay una pregunta, lo acabo de leer. ¿Qué hago? Ah, ¿Te sí. respondo primero a ti? No, no, no. Respondemos a la pregunta y luego haces tú el broche. No ¿Qué sé si a opináis mí de la situación actual en España? Dice. Uf. A ver, es que es muy compleja la situación actual en España, porque
yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho interesarme en saber qué opinan la gente de mi alrededor, que no está vinculada con este tema o que no lo toca, y siempre me da la sensación de que la perspectiva que hay es que, bueno, hay un problema, pero ¿por qué? Se está solucionando, ¿por qué? Porque hay leyes, porque cada día vemos, es que a mí, lo siento mucho, pero a mí me toca mucho la foto política, porque la foto política parece que es como que soluciona el problema. Tenemos ley, tenemos foto, fin. Los presupuesos del Pacto de Estado son una buena clave. Entonces, la situación actual en España, no voy a ser ni buenista ni tampoco lacrimógena y decir nos va todo mal. A ver, evidentemente se está avanzando. ¿Por qué? Porque a nivel, por ejemplo, desde el punto de vista social se habla de ello. Desde el punto de vista mediático salen las noticias. Contra, desde el punto de vista social se sigue hablando de ello, pero aún así seguimos viendo las noticias con el clásico vecino, que además es que es inevitable recurrir a él, que dice, yo oía los gritos, pero no hacía nada, o era muy simpático en el ascensor, siempre saludaba, y desde el punto de vista mediático hay una falta de asesoramiento sobre cómo tratar estos temas, muchas veces bestial. Hay periodistas muy concretas que se forman muy bien en cómo tratar al género y luego, sin embargo, te encuentras los circos mediáticos que se están produciendo en estos 2 últimos días con los crímenes ¿les llaman las viudas negras? Bueno, no entiendo muy bien. Estas mujeres que asesinan y, sin embargo, que no estoy comparando, por favor, de comparar, ¿no? Pero hace nada ha habido un asesinato y no lo ha publicado ningún medio. Entonces, ahí ya te hace Ahí la volvemos a perder. lo que está ocurriendo. Me he ido. A ver, te has ido, te has ido. Me he ido. Vuelves, ¿Hasta dónde me he vuelves. quedado? ¿Dónde me he quedado? Yo es que me meto mucho y me pongo un poco ahí. No sé dónde me he quedado. O sea, por ejemplo, estaba hablando de nivel mediático, el Sí, espectáculo bochornoso que está ocurriendo en estos últimos días. estabas hablando has dicho lo de las viudas negras. Claro, como es otra audiencia se habla de ello, pero como tratar con la misma profundidad los casos de violencia machista, pues no se debe ser que no genera tanta audiencia, no se habla de ello. Luego, desde el punto de vista jurídico, por ir rápido, ¿las leyes están avanzando? Sí. ¿Son efectivas? Cada uno que juzgue. Tú puedes ser un juez, tengo yo aquí un diccionario, tener aquí tú esto de leyes y decir, fantástico, manual de igualdad, pero no tengo formación en género, sigo con un pensamiento decimonónico, con lo cual al final yo soy el juez. Casos como ese, así. Desde el punto de vista, ¿qué más? A ver, te he dicho jurídico, te he dicho social, mediático, el legislativo lo incluimos ahí. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la política, a ver, chapó con un canto en los dientes, ¿no? Por ejemplo, ahora sí que se están promoviendo políticas a favor de luchar contra las violencias machistas, de promover la igualdad. ¿Qué ocurre? Que lo negativo de esto es que al final yo como asociación, no, o sea, como persona no me pronuncio a favor de ninguno, pero que dotar de presupuesto o que muchas veces la igualdad vaya asociada a una ideología, pues me parece como asociar los derechos humanos a una ideología. Es que es un tema que para mí debería ser neutro, cada uno en su medida, que lo haga como quiera. Y ya, yo creo que eso es un poco así muy rápido lo que pasa en eso. Me estoy acordando de este hombre que hace los informativos así rápidos porque veo que se me acaba el tiempo. Que me encantan. Pero, Ángel, ay, no me acuerdo. Pero es eso, ¿no? O sea, la base es, estamos avanzando, pero hay que ser conscientes de que Queda mucho. la realidad queda mucho y que la realidad dista mucho de lo que se cuenta. ¿Qué Vale. opinas de la OCDE? Eso yo no puedo Esta contestar. es, la veo yo muy complicada para el Ámbito, tiempo que nos queda, ¿no? Bueno, para cerrar y acabar, eso que hemos dicho, tu broche final, ¿cómo te gustaría acabar? ¿Qué te gustaría destacar? Pues mira, el broche final, como yo nunca sé quién lo está viendo, nunca se sabe si el que lo ve es un niño, una niña, una persona que lo vive, siempre, siempre, siempre me gusta acabar con un mensaje positivo. ¿Por qué? Porque la realidad es dura, lo que está sucediendo es muy complejo, pero quiero pensar que se sale y quiero pensar que mandar un mensaje de positividad al final llena de fuerza a estos niños y niñas. Yo no sé si esto lo está viendo algún niño o niña, a lo mejor esto cae en saco roto, pero al final es que por quien yo hago esto no es
entendedme, no es por la gente, no es por concienciar a la gente que también, sino porque esos niños y niñas tengan el impulso que deben tener. Sí. Entonces, por acabar con ese broche es siempre mandar el mensaje de positividad de decirles, yo por ejemplo, cuando me acuerdo, cuando tienes 6 años, cuando tenía 10 piensas que eso es tu vida, ¿no? Al final tu trayectoria vital es cortísima y no puedes ver, tú no puedes divisar un horizonte si estás abajo de una montaña, es que tienes una montaña por delante, ¿no? Pero si alguien te dice, tranquilo, que te ayuda a subir y vas a ver todo lo que te quede, todo lo que te espera, pues a lo mejor lo haces más llevadero. Entonces, de alguna manera, si esa fuera la metáfora, ¿no? Decirles, si no llevarles, porque es imposible acompañar a todos los niños y niñas, decirles, hay algo más aparte de esto y puedes, aunque ahora mismo te parezca que no. Y yo creo que solo lo que imprime y lo que puede llevar a imprimir esa fuerza, con que llega una persona, yo ya me siento bendecida, me siento agradecida y me puedo retirar porque siento que he cumplido con lo que yo siento que es para lo que sirvo ahora mismo, ¿no? O sea, para lo que Bueno, estoy para lo aquí. que has elegido también, ¿no? Para lo que has elegido. Bueno, Eh, bueno, Patricia, yo también me quedo con todo lo que tú nos has hablado, ¿no? Yo me quedo con que muchas también gracias. la palabra, o sea, la frase, ¿no? Del yo te creo, ¿no? Sí, Lo potente que puede ser esas tres palabras, ¿no? Para una persona para un nene, para un niño que está viviendo esto. sí. Muy bien, Patricia, pues muchísimas gracias, Gracias encantada a de ti. estar contigo en directo y sobre Igualmente. todo destaco lo humano, clarificador y una forma tan natural de contar un tema para mí muy delicado, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias, que de verdad esto, bueno, que no pierdas la fuerza, sobre todo te diría que no pierdas No la la perdemos, fuerza. no la perdemos. Ahora ya puedo sonreír un poco porque al final cuando hablas de esto y es que me pongo muy Sí, pasional, me va mucho la vida, no sé, ya te digo, me sigue tocando muy de cerca. Al final no hablo sobre algo que pase, que puedes claro, pasar páginas, sino sobre algo con lo que convives día a día y no puedes contarlo estando neutral o estando normal, normal. gris. Así que muchísimas Muy gracias de bien. verdad por invitarme y Pues muchas por el gracias espacio. por estar aquí. ¿Vale? Y bueno, y hasta aquí nuestra ponencia de hoy. Habrá Gracias. más, ¿no? Gracias. Uy.